Cuando revisamos los insumos por salarios, estábamos revisando su tabular. En ese tabular estamos viendo que ya trae incluido el factor de salario real, ya trae incluido el cálculo de los salarios nominales y es factor de salario real y desde luego su salario real de cada uno de los trabajadores o categorías de trabajadores que participan en esta obra. La pregunta es, ¿cómo se calcularían estos factores de salario real para afectarlos al salario nominal y obtener el salario real de cada uno de los trabajadores? Vamos a ver cómo lo obtenemos. Aquí en la opción de catálogos vemos que tenemos la opción de estudio de salarios. Vamos a ingresar a ella. En esta opción de estudio de salarios, dentro del menú vertical, vemos todos los datos que tenemos que agregar para llegar a el cálculo de los salarios reales de cada trabajador. En la primera parte vemos algunas generalidades que tenemos que definir. La fecha para el estudio, bueno, es la fecha en la que se está haciendo este estudio. El año para el estudio, de acuerdo a la ley de obra pública, debe de ser el año cuando se presente la propuesta, el presupuesto. El periodo para el estudio, de acuerdo a la ley de obra pública, debe de ser todo el año cuando se presente la propuesta, del 1 de enero del año al 31 de enero del año, y se cuentan todos los días naturales de ese año. Para otro tipo de obra que no sea obra pública, podemos poner la fecha de inicio y fecha de terminación de la obra y generalmente nos va a dar otros datos, otro factor de salario real. Sin embargo, cuando lo hacemos en forma anual, el factor que vamos a obtener va a ser un factor promedio de todas las obras que pudiéramos tener durante un año. De estas dos fechas obtuvimos el periodo de estudios. Desde luego, el año bisiesto nos va a dar aquí 366 días. Nos pide el UMA, la unidad de medida y actualización. Actualmente nos dice que son 84.49 para el año de 2019 y el salario mínimo de esta área geográfica del resto de la República es 102.68, exceptuando el salario mínimo del área de las zonas de la frontera norte, de libre comercio de la frontera norte. Esos son datos de inicio. Sin embargo, nos dice, oye, para este catálogo o para este presupuesto que estás haciendo, ¿quieres utilizar los factores de salario real que vas a calcular aquí o quieres utilizar un factor único para todos los salarios? Esto, en algunas ocasiones, algunos clientes particulares nos dicen, oye, no quiero que me calcules el factor de salario real, sino quiero un factor único para toda mi obra. Y aquí le pondrían el factor único. O me pueden decir, oye, yo quiero que me calcules mi presupuesto sin ninguna prestación. Y aquí le pondría yo 1.00, nada más. Vamos a calcularlo con el factor aquí calculado. Y le ponemos a aceptar. Todos estos datos ya vienen pasados por default una vez que empezamos a pasar datos de la base de datos de Prisma o Prisma base de datos. Datos que requerimos, días pagados para este año de 2019, 365 días, las vacaciones mínimas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, porcentaje de prima vacacional para la ley de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y días de aguinaldo en un año de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Todo ese 25% adicional por estos 6 días representan 1.5 días pagados, estos 15 días de aguinaldo. Por lo tanto, el total de días pagados será esta cantidad. En este caso, 381.50 y le damos a aceptar. Días realmente elaborados. Todo esto lo necesitamos para el cálculo del factor de salario real de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Si nuestro periodo de estudio fueron 365 días
y no se elabora, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, 52 domingos y todos estos días de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es decir, durante este año no se elaborarían 73 días, nos quedarían 292 días. Al darle a aceptar, quedamos de acuerdo que son los días realmente que se pueden trabajar en este año. Esto es un dato, es un factor de integración para el salario base de cotización. Simplemente es de días realmente pagados entre días naturales del año, es el 1.0452. Realmente este factor es el factor que utiliza el Seguro Social para calcular su salario base de cotización. Nosotros aquí ya lo calculamos y lo tenemos calculado, pero puede haber algunos cambios en caso de que hubiera cambiado pues los días de costumbre o hubieran cambiado, por ejemplo, el porcentaje, los días de aguinaldo o la prima vacacional, cambiaría radicalmente este porcentaje. Vamos a dejarlo nosotros como el factor de integración realmente calculado. Y finalmente, las cuotas de impuestos. Las del Seguro Social son las cuotas que realmente se pagan por un salario mínimo, que las paga realmente el patrón. Para salarios superiores al mínimo, son los porcentajes que paga el patrón y los porcentajes que paga el trabajador y la suma de ambos porcentajes. Aquí nos hace la pregunta, oye, ¿quieres aplicar solamente lo que pague el patrón o quieres aplicar la cuota total? Muchos contratistas aplican la cuota total, en obra privada se aplica la cuota total generalmente, en obra pública muchas dependencias nos piden que apliquemos solo las del patrón. Le damos a aceptar. Y finalmente, estábamos en las cuotas e impuestos, otras cuotas e impuestos. Aquí el Infonavit, el 5%, sobre el salario base de cotización y impuestos sobre nómina. También muchas en obra privada, pues sí acepta que pongamos el impuesto sobre nómina del lugar en donde se encuentra nuestra obra. Pero en obras federales, la Ley de Obra Pública Federal me pide que el impuesto sobre nómina no lo aplique en el cálculo del factor de salario real. Simplemente se lo quito. Si me piden que se lo ponga, pues se lo pongo aquí y así quedaría nada más. Vamos a aplicar las cuotas para este ejemplo correspondientes al patrón. Eso nos los da por default del programa. Finalmente, le pido que me dé el tabular con todos los cálculos de todos los cuotas de seguro social, Infonavit, y en este caso que se lo pedí, el caso de del impuesto sobre nómina. Y aquí me presenta ya el tabular completo de todo el personal que interviene en la obra y pues de su salario base de cotización, de su salario nominal, enfermedades y maternidad, etcétera. Vienen todas las seguros que se tienen que pagar, todos los cálculos que se tienen que hacer y finalmente la suma de esos cálculos, que la suma de todos estos importes la representamos como un porcentaje del salario base de cotización y que en realidad son las prestaciones al salario. Aplicamos la fórmula y obtenemos el factor de salario real y finalmente el salario real de cada trabajador. Desde luego todo esto se puede imprimir para poderlo presentar a nuestro cliente. Es la forma real de calcular el factor de salario real y el salario real de cada uno de los trabajadores que intervienen en la obra.